Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Junior Pozo Huelvas y vengo a hablarles sobre el anteproyecto. Es una propuesta de proyecto donde son trazadas y esbozadas las líneas fundamentales que se pretenden mostrar posteriormente en un proyecto a futuro. Su finalidad es organizar ideas y delimitar los objetivos, en el sentido que esto es una versión previa, no definitiva y es flexible. Por lo tanto, cuenta con un gran grado de flexibilidad y puede ser revisada y modificada en caso de ser necesario, sin que esto genere una gran pérdida de tiempo. Los anteproyectos son utilizados en diferentes áreas que son necesarias presentar una primera versión breve y simple de lo que se pretende investigar o aprobar. Así, por ejemplo, el anteproyecto puede referirse al conjunto de trabajo previo para la realización de una obra de arquitectura o ingeniería. Del mismo modo, si nos referimos en el ámbito del derecho, un anteproyecto puede ser también la primera redacción sucinta y provisional de una ley o un programa. En este sentido, el anteproyecto es la propuesta inicial que será posteriormente revisada, debatida y modificada para convertirse en un proyecto. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Jiménez Quintana, yo soy estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad del SINU. Con este presente video voy a continuar la investigación que ha hecho mi compañero Gabriel Pozo sobre el anteproyecto. Lo que realmente voy a tomar yo es cómo está estructurado el anteproyecto. Bueno, iniciamos. El anteproyecto realmente está estructurado por primera cosa, que sería el tema. ¿Qué es el tema? Es lo que nosotros, es el asunto que nosotros queremos investigar, de qué se trata nuestra investigación, qué abarca nuestra investigación. De ahí toma el inicio del tema. También está estructurado por unos antecedentes y una justificación. Los antecedentes son esos efectos causados que hacen que nuestra investigación tome un arranque de inicio. ¿Por qué lo estamos investigando? ¿Por qué lo hacemos? Eso es lo que dan los antecedentes. Y la justificación son esos efectos causados por los antecedentes. O sea, qué hace que el investigador tome su investigación, por qué la inicie, qué problema ha encontrado que le llamen la atención al investigador. Y de ahí pasaremos a la pregunta problema o la pregunta investigativa, que eso es como que el arranque o la raíz de la investigación. De eso se trata la pregunta problema. Saber y encontrar dichas respuestas de lo que el investigador realmente quiere encontrar, qué puede solucionar con el desarrollo de su investigación. También está conformado por hipótesis. La hipótesis son esas ideas que hacen que la investigación se acerque más, de que se encuentre una relación en la pregunta investigativa y lo que realmente el investigador quiere encontrar. Marco teórico. Bueno, el marco teórico cuenta con las guías para poder identificar ciertas cosas que son problemas o son unas causales que se encuentran en la investigación. Si existe, no sé, algo que abarque mucho con la pregunta investigativa, si hay algo que enfoca mucho a la pregunta investigativa. De ahí se relacionan muchas causales que hacen que se conforme y se cree un marco teórico. Objetivos generales. Bueno, los objetivos generales es poder llegar a analizar y enfatizar, digamos, las causales de nuestra investigación, qué queremos encontrar con nuestra investigación, hasta dónde va nuestra investigación, qué herramientas vamos a utilizar y el tiempo que nosotros realmente vamos a utilizar para nuestra investigación. Específicamente lo que va ese objetivo también es la relación que existe en el objetivo general, o sea, de qué se trata, qué es lo que nosotros realmente vamos a analizar y qué es lo que el investigador quiere encontrar. Variables. Bueno, las variables son ciertas cosas que arman la investigación del anteproyecto. Como por ejemplo, mi grupo de trabajo había tomado una investigación sobre las mujeres que trabajan en casas privadas bajo contratos verbales. Entonces, las variables de eso podría ser
las causales de nuestra investigación, por ejemplo, abusos laborales, garantías que se aplicaban en los derechos de las trabajadoras, si existía alguna limitación, alguna regla entre las mujeres que trabajaban ahí, si había daños y perjuicios causados por los clientes hacia las trabajadoras. Entonces, más que todo, esas eran las variables que se encontraban en nuestro anteproyecto que habíamos realizado. El diseño metodológico. Bueno, el diseño metodológico va más que todo en mirar cómo nosotros vamos a realizar nuestra investigación, ya sea de una forma descriptiva, analítica, haciendo una investigación cuantitativa, cualitativa, qué sé yo, ya eso se da mediante la investigación de nosotros, porque hay que tener en cuenta si la vamos a hacer un ejemplo cualitativa y vamos a tomar algunos recursos como entrevistas, no sé, algunos medios basados en informaciones dadas por otras personas, que ya sería una investigación más que todo cualitativa. El cronograma de actividades. Bueno, el cronograma de actividades lo que realmente se trata es de cómo el investigador va a tomar su tiempo, ya sea, no sé, entre semanas, fines de semana, qué horario va a realizar para su investigación, cómo lo va a hacer. Entonces, continuamos. Recursos y bibliografía. Bueno, los recursos es realmente lo que el investigador tiene o va a invertir para su investigación, ya sea los dineros, no sé, qué sé yo, para los transportes, para invertir en papelería, para invertir, no sé, en refrigerio o los gastos que va a necesitar el investigador en el transcurso de su cronograma de actividades. Y la bibliografía es realmente lo que nosotros es de donde nosotros vamos a encontrar cierta información, ya sea artículos, no sé, de revista, ya sea algunas cosas que hemos encontrado en noticias, eh, libros, puede ser también respuestas de ciertas personas que nos arrojó la encuesta. Y bueno, de ahí nace más que todo la bibliografía. Glosario. Bueno, glosarios son ese conjunto de palabras que arman nuestra investigación, que dan como la más relevante. Y por último sería la conclusión. La conclusión del anteproyecto es el desarrollo definitivo de nuestra investigación, de cómo lo iniciamos, por qué lo iniciamos, qué queríamos encontrar en nuestra investigación y de qué se trata nuestra respuesta de nuestra investigación. O sea, realmente es el resultado final de nuestro anteproyecto. Espero que les haya gustado. Ya pasaríamos al siguiente grupo de trabajo. Muchísimas gracias. Buenas, mi nombre es Jefferson Bayona, soy estudiante de Derecho de la Universidad del SINU Seccional Cartagena, tercer semestre, y hoy en mi clase de investigación jurídica vengo a hablarles sobre el tema planteamiento del problema. La función del planteamiento del problema consiste en revelar al investigador si su proyecto es viable dentro de la investigación, dentro de sus tiempos y sus recursos disponibles. El planteamiento del problema surge de plantearse las siguientes preguntas de reflexión, que son las siguientes: ¿qué tema quiero tomar como eje de la investigación? ¿Por qué y para qué este tema? ¿De dónde se parte? ¿A dónde se pretende llegar con este tema? Bueno, definición. Presentación de la descripción general de la situación actual del sector productivo objetivo y afirmar y estructurar más formuladamente la idea de productividad. Las características. La característica sobre el planteamiento del problema es: ¿qué queremos modificar con nuestro proyecto? Bueno, vamos a modificar de lo general a lo específico, ser conciso en lo que redactamos. Y sobre todo, las ideas deben ir bien conectadas. Todas las ideas bien conectadas. No sea que vaya alguna cosa que salga fuera del contexto. Bueno, hay 4 errores comunes cuando se va a plantear un problema, que serían los siguientes.
El planteamiento del problema debe tratar nada más solamente un solo problema. El planteamiento del problema no debe asignar una causa. El planteamiento del problema no debe asignar culpas. El planteamiento del problema no debe ofrecer una solución. Solamente se va a plantear el problema. La formulación serían los antecedentes, los diagnósticos actuales y los fundamentos. ¿Qué preguntas se pueden hacer en el planteamiento del problema? ¿Qué es? ¿Cómo se viene dando? ¿Cuáles son las características? ¿Desde cuándo? ¿Cómo han venido dándose? ¿Qué relación existe entre? ¿Cuál es la relación que se da entre? ¿Por qué produce efectos en? ¿Cuáles son las causas de? ¿Cuáles factores han generado? Estas son las preguntas que se pueden responder en el planteamiento del problema. Con esto doy por concluido mi tema y seguimos con mis siguientes compañeros. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Irán Sanabria y hoy les vengo a hablar sobre la formulación del problema. En la formulación del problema, la definición es la fase más importante y se debe realizar con los elementos de la problemática que se investigue. Definir un problema es señalar todos los elementos, aspectos, características en forma entendible y precisa, con el fin de que otras personas, o sea los lectores, puedan entender el proceso de la investigación. Cuando se haya definido la problemática, es necesario formularlo y redactarlo para contar con todos los elementos del proceso de la investigación. Es decir, el proceso de edición conceptual del problema consiste en fijar la idea principal, los supuestos básicos en que se fundamente la argumentación inicial en relación con el problema planteado, los supuestos accesorios y accidentales que van surgiendo al usar la lógica para precisar el razonamiento. Es recomendable al finalizar el planteamiento del problema redactar algunas preguntas que surgen de la problemática, es decir, una gran pregunta central como eje de investigación y de ahí derivar las preguntas secundarias. Las preguntas básicas son ¿qué?, ¿cuándo?, ¿para qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿con qué?, ¿cómo?, ¿por qué? ¿Y cuánto? ¿Qué relación pueden establecer? ¿Cuáles son los supuestos esenciales de la problemática? ¿Cuáles son las alternativas de la solución de la investigación? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juliana Molina Oviedo y yo les vengo a hablar sobre la pregunta problema. La pregunta problema es lo principal en una investigación, es lo que vamos a responder, es lo que constituye el arranque de un proyecto o tesis. También es nuestro punto de salida y nuestro punto de llegada. Es una guía que implica los procesos como son la observación, gestión, definición, comparación, entre otros, para así darle más valor a nuestro problema o a nuestro proyecto como lo mejor tratemos. También tenemos que saber que por lo general estas preguntas suelen dividirse o mejor conocidas crear hipótesis para así poder tener una mejor investigación y poder definirlas, como son las investigaciones descriptivas, las exploratorias y entre otros. Las preguntas problemas son por lo general el núcleo de nuestro trabajo y lo que nos hace llegar a solucionar este problema. Por eso, nuestras preguntas problemas es lo fundamental para nuestro trabajo. Gracias. A mí me toca hablar sobre las fuentes, las técnicas y los instrumentos para la recolección de la información en la investigación científica. Al respecto hay que decir que las fuentes, las técnicas y los instrumentos para la recolección de información
en la investigación científica son múltiples. Y el investigador, bien sea un aprendiz o un profesional, debe saber escoger los que mejor se adecuen para el objeto, el método y el problema de la investigación. En cuanto a las fuentes, se clasifican en 3 partes: fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Las fuentes primarias hacen referencia a la información o datos que son el resultado de la aplicación de un instrumento por parte del investigador, bien sea una encuesta, una entrevista, un sondeo, etc. Las fuentes secundarias se refieren al uso que se hace de una información proveniente de la interpretación que hace un teórico o un historiador, o también puede referirse a la información que proviene de la normatividad. Háblese de teorías, doctrinas, normatividad, etc. La fuente terciaria hace referencia a un autor que cita a otro autor anterior en el cual él ha basado el análisis de su teoría. En cuanto a las técnicas, esto tiene que ver con el análisis del contenido de textos, es decir, teorías, doctrinas, normatividades, etc. En cuanto a los instrumentos, entonces estamos hablando de las películas, de los videos que elabora el investigador o que toma ya elaborados como un material ya existente. Finalmente, es importante subrayar que el manejo correcto y honrado de la fuente es el único aporte que le hace el investigador bibliográfico al lector y a la sociedad en general. Y esto porque actualmente hay un gran problema, y no es la falta de libros para investigar, sino la omisión que hacen algunos investigadores sobre las fuentes de consulta, lo cual hacen para no aparecer como poco originales. Valga traer un ejemplo muy ilustrativo al respecto. Uno de los más importantes filósofos e investigadores de la antigüedad, investigador de todos los tiempos, Platón, nunca ocultó las fuentes de su inagotable obra. Por el contrario, muchos de los temas por él investigados se los atribuía a otros pensadores, entre ellos a Sócrates. Muchas gracias. Debido a todo lo que ha dicho anteriormente nuestro compañero, la investigación es vista como una materia de gran potencial para la investigación y todos estos temas de estudio, ya que crean grandes cambios en la sociedad para beneficio de esta y pues grandes avances que han revolucionado en el campo de la investigación. Además de esto, podemos decir lo siguiente respecto a los puntos ya aclarados por nuestro compañero. Primero hablaremos de las fuentes de investigación. Podemos decir que las fuentes de investigación son todas aquellas
lugares veraces de los cuales nosotros sacamos la información. Debe ser algo creíble, por lo general, o debe ser algo actualizado, el cual la información pueda ser utilizada y esta pueda ser certera para la información que vamos a manejar en la investigación de algún tema que tenemos asignado. Entre las fuentes de investigación podemos destacar las fuentes primarias, que son aquellas que son informaciones sacadas recientemente. Entre estas se encuentran las revistas, libros actualizados, etc. También tenemos la fuente secundaria. En esta se caracteriza porque tiene una información que es organizada, elaborada y es producto de un análisis de cosas que se han estudiado anteriormente. Y este viene siendo como una especie de conclusión de todas las cosas investigadas. Anteriormente nuestro compañero resaltó estas fuentes de investigación y yo vengo a hacerle una breve conclusión sobre estas. Las primarias son aquellas que son actualizadas más que todo y son libros, revistas, diarios, periódicos, etc. Y las secundarias vienen siendo la organización de todas estas ideas o estos recursos que se sacaron de algunas fuentes de información.